Yo llegaba a pensar que en un mundo donde los superhéroes abundan, habría muchos personajes con los cuales podría ser muy fácil encariñarse. Pero la verdad es que a veces son tan carentes en diseño como en carisma que termino preguntándome si es que el autor solo se detiene a desarrollar al protagonista y se olvida de los que lo rodean. Pero conforme avanza la historia me fui dando cuenta que esto no es así. Este no era el problema, ya que hay personajes muy bien desarrollados como Endeavor, Kirishima, Hawk o Toshinori, que si bien también es All Might, para mí son personajes muy diferentes, que sí, al final ambos se complementan y terminan siendo uno mismo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que sí hay buenos personajes, o por lo menos hay personajes que intentan ser buenos. Inclusive entre los villanos hay personajes muy interesantes como Stein, que depende de la perspectiva donde lo quieras ver, puede llegar a ser un antihéroe o un héroe que va como una montaña inamovible defendiendo sus ideales, o Dabi, que inclusive el día de hoy en el manga sigue siendo un enigma, siendo tanto así que a pesar de que lo hemos visto en múltiples ocasiones, no sabemos el cuál es su ideal para ser un villano. ¿Es que solo es alguien que ama la destrucción y el miedo que el caos generan? ¿O es un marginado que solo busca venganza? Entonces, ¿por qué? Es que pese a haber tan buenos personajes, parece como si estos no existieran. ¿Qué diablos pasa con esta historia? ¿Por qué? ¿Por qué se siente la ausencia de todos los personajes que no sean el prota? Hola, mis queridos entes vivientes. Welcome to Universe Animation. Mi nombre es Sao y hoy quiero hablarles de mi problema con Boku no Hero Academic. Dejemos de un lado el hecho de que el camino del héroe pasó en más de 8 capítulos y más nada, no volvimos a tener pies ni cabeza en la historia. Eso hagámoslo a un lado porque sería extenderse demasiado en este video y no es el punto. Mejor concentrémonos primero en cómo es que funciona el mundo de Boku no Hero Academia. Y es que pese a ser un mundo de superhéroes, te darás cuenta que no es como el típico mundo de superhéroes que estamos acostumbrados a ver. Y es que en un mundo donde la mayoría de las personas tiene un don, es razonable y fácil de entender el porqué de crear licencias para permitir que alguien sea un héroe. Pero, ¿qué pasa? Al licenciarlo, la palabra héroe se ve obligada a ser modificada como héroe profesional, lo cual significa que eres alguien que entrenó su queer y que estuvo en una escuela preparándose, aprendiendo las reglas y cómo es que debe de actuar un héroe para poder pasar un examen y ser llamado por fin profesional y terminar así siendo parte de los héroes que luchan en contra de los villanos, además de recibir beneficios como dinero y prestigio, entre otras cosas que obtienes cuando realizas un buen trabajo. Entonces, sí, básicamente en este mundo, el hecho de poner la palabra profesional después de héroe lo convierte en un trabajo. Entonces, yo me pregunto y te pregunto, ¿hasta qué punto se les puede llamar héroes? Porque ya saben, cuando en un mundo todos son súper, nadie lo es. Si alguien utiliza su poder para salvar a alguien, es tomado como un criminal, ya que estaría rompiendo las reglas de lo que la sociedad ha impuesto. O sea que no puedes ser un héroe porque terminarías rompiendo las reglas, sin importar que sea un acto de valía y estés salvando una vida, porque estarías yendo en contra de las reglas. Entonces esto quiere decir que si tú salvas a alguien y no estás licenciado, ya no eres un héroe. Serías lo mismo que un villano, o tal vez no tan extremista, y solamente te llamarían la atención. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto está bien? Entonces, ¿esto no terminaría siendo un gobierno que te oprime y que no te permite salvar a alguien? Porque hasta donde yo tengo entendido, ser un héroe es un acto de valía y defender a alguien o hacer una gran hazaña. Pero ¿cómo vas a hacer una gran hazaña si te lo prohíben? Es decir, la palabra héroe está modificada a beneficio de la sociedad. Y sí, probablemente puedas decirme que es irresponsable o una locura, ya que hay muchos héroes profesionales que están aquí para defender a la gente y que los que no están licenciados
no pongan en riesgo la vida de ellos y de la persona que tratan de proteger. Pero, ¿y si los héroes tampoco actúan? Porque al final de cuentas quiero que tengas muy presente que más que héroes podríamos decir que son personas que simplemente están desempeñando un papel para el cual se prepararon y por el cual reciben un beneficio. Dígase, serían lo mismo que un policía o un bombero con poderes. Sí, son personas heroicas que ayudan a la sociedad. Sí, lo hacen porque les nace del corazón, probablemente. Pero al hecho de ponerle un pago, supongo que ya es razonable pensar que no todo es por nobleza. Y esto no está mal, solo quiero que quede bien calcado el concepto de héroe que existe en Boku no Hero Academia. Me explico, basta con ver el primer capítulo para darnos una idea de cómo es que esto funciona. En este capítulo vemos cómo es que los héroes se han vuelto tan indispensables que la gente ha dejado de actuar por sí misma. Inclusive en situaciones de peligro, no hacen nada por defenderse a sí mismos y esperan que los héroes los vengan a rescatar, siendo que en ocasiones, por ver a los héroes, ellos mismos se ponen en peligro, como en la primera pelea que hubo de All Might contra el villano del primer capítulo, donde todos están viéndolo como si fuera un espectáculo maravilloso en vez de escapar y no ponerse en riesgo. Pero ¿qué pasa? Antes de que llegara All Might, ya había más superhéroes que no actuaron porque no estaban capacitados para hacerlo. Entonces, con esto quiere decir que un héroe sí es un héroe, pero no se arriesga para salvar a alguien porque no es capaz de hacerlo. Qué interesante, héroe. O sea que no pondría su vida en peligro para salvar otra vida. Y claro, no está mal que no quieras salvar una vida para salvar la tuya. Ok, ser valeroso es importante, pero ser egoísta y ver por ti mismo también lo es. Pero no cuando te pones la etiqueta de héroe, lo cual significa que estarías dispuesto a hacer cualquier cosa y que la gente te idolatra pensando que los vas a salvar, cuando si tú ves que no puedes realizar algo, no lo haces y dejas a alguien morir enfrente de ti. Porque les recuerdo que en el primer capítulo Bakugo estaba siendo asfixiado y nadie hizo nada para tratar de defenderlo hasta que llegó All Might. Y para colmo, la única persona que trata de defenderlo se ve reprimida una vez cuando termina la pelea, llamándole la atención por haber intervenido entre los héroes. Este sería Deku, quien sin pensarlo se lanzó a defender a su amigo y al final terminó recibiendo los regaños de todos los profesionales porque se arriesgó, pero nadie más hizo nada. Y si no hubieran hecho nada, Bakugo hubiera muerto. O tal vez no, porque termina siendo el personaje secundario, pero me entienden. O sea, vamos, ven mi punto. En fin, pensarás que este es mi problema con este anime, pero la verdad es que no. El mundo se ha encargado muy bien de mover los hilos y es coherente que los héroes actúen de esta forma, ya que al final termina siendo un trabajo y no una cuestión de heroísmo como tal. Entonces, este no es un problema para mí. Mi gran problema con esta serie es que no trata bien a sus personajes y muchas veces fuerza demasiado la trama para hacer brillar a un protagonista, inclusive cuando este no tiene nada que ver con el suceso que está pasando en ese momento. Entonces, teniendo en cuenta que el ser un profesional está sujeto a que tus logros serán reflejados en cómo te mira la sociedad, ¿no te parece un poco raro que no veamos más de estos? No lo sé, piénsalo. Todos están compitiendo por ser los mejores. Sería muy bueno el ver cómo es que logran subir en este ranking. No sé, saber cómo pelean o qué hecho hicieron para llegar ahí. Y sí, claro, sé que me vas a decir que el enfoque está en Deku y los estudiantes, así que vamos a ellos. Y sí, en la escuela es exactamente el mismo formato. Siempre va a haber una constante pelea, ya que esto te va a garantizar que en un futuro, si tú sales con las mejores notas, vas a terminar siendo un buen profesional. Por ejemplo, usemos a los tres grandes, donde claramente pasábamos por un arco de conocimiento. Si bien Deku y la clase A ha pasado por muchos problemas, siendo tan jóvenes, también eso mismo los hace inexpertos. Son jóvenes, aún no saben cómo funciona el mundo de los héroes. Así que cuando aparecieron los tres grandes, no pude evitar quedar fascinado, esperando ver cómo un alumno de élite actuaba. Pero no, en vez de tener una muy buena historia,
que pudo haber quedado perfecta para conocer a los personajes, terminamos sin ver nada de ellos. Mirio, la verdad es que me sorprendió. Es un magnífico personaje, me encanta, pero al final de cuentas terminó siendo interrumpido por Deku y la gloria pasó a ojos de Deku. La batalla final fue para Deku, siendo que perfectamente era para Mirio. Tamaki sí, tuvo una buena pelea. También su flashback fue interesante y supimos un poco de su historia, pero tampoco entramos tanto en contexto del personaje. Y Nahire, bueno, ¿qué importa, no? Si ese personaje no es importante, saltémoslo. No, al final no decidieron darle una buena pelea como a los otros dos. Mejor hay que hacerle un gran panel final del arco. En los últimos capítulos hagamos una gran obra de relevancia inimaginable donde ella sea la protagonista. Así es, hagamos un arco donde ella tenga que bailar. Porque sí, amigos, si ustedes no lo sabían, se los explico. En un mundo de héroes, las heroínas bailan, pero no porque sea un anime que oprima a las mujeres ni mucho menos. Esto lleva un mensaje mucho más complejo, un mensaje que ni siquiera nosotros entendemos, es un mensaje de amor. El baile va a salvar al mundo. Así que si tú puedes bailar, baila, amigo. Baila como si fuera el último día, no te rindas, aunque tu camino se vea truncado, no te rindas y sigue bailando porque eso salvará al mundo. Qué mierda, ¿verdad? Y así como este personaje, hay muchísimos ejemplos de personajes que son maltratados por la serie. Está el caso de Stein, que solo lo tuvimos 2 capítulos, siendo que era un personaje que daba para muchísimo, donde al final el personaje terminó reconociendo a Deku, pero en cambio tenemos a Deku siendo mejor. Yo pensaba que este arco era para mejorar a Ida, pero parece ser que no, solo era un arco para mejorar a Deku. Yo pensé que la trama iba más de su compañero y cómo, a pesar de tener unos ideales en los que él decía que quería ser un héroe ejemplar, termina corrompiéndose y esperando tener venganza como cualquier otro ser humano. Uraraka es otro ejemplo. Su batalla con Bakugo es genial, me encanta que es un personaje que, como digo, no está mal el hecho de que quieras ser un héroe, no por ser el mejor del mundo ni salvar a los demás. O sea, al final de cuentas son tus ideales y tus razones has de tener para querer ser un héroe. Si quieres ser un héroe para tener más dinero o para tener más fama, está bien, al final de cuentas vas a realizar el trabajo igual que los demás, aunque tu motivo no sea el mejor de todos. Pero a final de cuentas el personaje quedó muy bien en esta pelea, pero después más nada. Terminó siendo la segundona de Deku, una vez más, un chicle pegado en la espalda de Deku, que no hace nada más que cumplir su rol como chica detrás del protagonista principal. Qué lástima, era un buen personaje. En fin, creo que vas entendiendo mi punto, ¿no? Entonces, el punto final de todo esto, la enseñanza con la que tú te tienes que quedar es que, en primer lugar, Lemilio es un amor. Kirishima es un ser de luz que debería de ser protegido por todos nosotros. Debería de ser obligatorio comer pizza los domingos. Y referente al tema, lo más importante es que, no sé, se me terminó olvidando. Eso quiere decir que este video no tiene sentido y perdiste valiosos minutos de tu vida viendo un video que no te lleva a nada. Qué triste, pudiste haber aprovechado ese tiempo para ver Boku no Pico y no haciendo nada, escuchando un tipo que no sabe de qué hablar. Y bueno, esto es todo. No olvides suscribirte, visitar mi página de Facebook, Instagram, para poder opinar de qué anime podríamos hablar en un futuro. Que la fuerza de Kamisama te proteja y te acompañe. Adiós.